Hola, mi nombre es Nadia y hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante. Y bueno, el tema que yo les voy a explicar es la literatura en lenguas originarias de México. Recupera nuestra identidad y yo les voy a explicar a qué se refiere todo esto y por qué sucede esto. Y si en verdad es muy importante la pregunta. Bueno, las lenguas originarias de México en la literatura se pueden ayudar con la observación de las lenguas indígenas, ya que mediante el habla y la escritura todo esto puede ser posible. Al plasmar su identidad y la cultura, muchas lenguas indígenas se han mantenido en tiempo gracias a la literatura y la conservación de todo esto, ya que las lenguas indígenas normalmente es la identificación y la identidad de donde nosotros venimos, es decir, del país, ya que cuando nos referimos muchas veces a lenguas indígenas, la mayoría de veces suele caracterizarse por el país, ya que es México. Todo esto lo definimos como una parte rica e importante en su carácter pluricultural, mientras que por otro lado, a todo esto se le da la importancia de impulsar la riqueza que hay en el país. Y junto con todo esto nos damos cuenta que poco a poco se va valorando más la riqueza y la cultura que existe en el país, que es México. Ya que algo sumamente importante son las lenguas indígenas. Todo esto es parte de México, sus tradiciones, su cultura, su religión y demás cosas. La categoría y agrupación lingüística ocupa el lugar intermedio en los niveles de catalogación al que éste se deriva y se define como el conjunto de variantes. Todo esto dado bajo las circunstancias del nombre que se le dio históricamente a un pueblo indígena. En la literatura esto significa que la pobreza de los pueblos no crea algo más, sino que este mismo crea dependencia, es decir, que ellos saben qué hacer con su cultura. Ok, otro tema también importante que les quiero platicar es cuál es el papel de la literatura en los pueblos indígenas. Esto nos quiere decir que los pueblos no crean dependencia, simplemente crean su propia cultura. Bueno, todo esto ayuda bastante a la conservación de las lenguas indígenas, del país, su cultura, sus tradiciones y todo lo que tiene que ver pues relacionado a este tema. Algunas de las lenguas más habladas indígenas en México son el náhuatl, el chol, totonaco, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí y maya, entre otros. Esto aproximadamente que se tiene un aproximado de que en total son 68 lenguas, pero se hablan nada más 55 en el país. Ya que, bueno, muchas veces del 30% se habla casi el total. El mixteco con un 12%, con 12.3%, el otomí con 10.6%, el mazateco con 8.6%, el zapoteco con 8.2% y entre otros queda el 6.4%. Bueno, ahora les voy a platicar cómo es que surgen las lenguas indígenas en México y por qué todo esto tiene que ver con la literatura. Bueno, la historia revela que antes de la colonización europea, las lenguas que se hablaban en México, estas eran sumamente importantes debido a que eran empleadas por mercaderes, sacerdotes, guerreros hombres y mujeres, purépechas, otomíes, zapotecas, mayas y entre otros. Así fue como se inició las lenguas indígenas en México, que actualmente las conocemos y como ya les expliqué en el video.